Hola, muy buenas, estimados amigos. Vamos a dar comienzo a esta clase grabada, pues en formato diferido, sobre las células del sistema inmune. Soy Héctor Rodríguez y estamos en un curso de inmunología dirigido a médicos residentes de posgrado. Muchas gracias por su atención y bueno, acompáñenme durante esta presentación. Bien. En términos generales, nosotros podemos clasificar a los glóbulos blancos o leucocitos, de allí su nombre también, ¿no? Porque cuando se hace pues la separación por centrifugación de los componentes de la sangre, pues este componente se aprecia, se ve blanco, ¿no? Por esto lo de glóbulos blancos, ¿no? Entonces los podemos clasificar en función de la presencia de gránulos en su citoplasma. Y sobre todo si estos gránulos son visibles, o sea, se pueden teñir a las tinciones comunes. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos los granulocitos, aquellos donde nosotros tenemos unos gránulos visibles que se pueden teñir o que se pueden pues, apreciar, ¿verdad? En una microscopía de luz. Y los granulocitos, aquellos donde los gránulos o no se tiñen o son tan pequeños que no se pueden ni siquiera inferir pues, en una microscopía de luz, ¿verdad? Entonces, esta clasificación más o menos tiene una cierta correspondencia, ¿no? Con una clasificación, vamos a decir, ontológica, una clasificación del origen embriológico de estas células, ¿verdad? De las células madres de las cuales se originan. Sin embargo, pues hay alguna diferencia, como es el caso de las células dendríticas, ¿verdad? De las células dendríticas hay un linaje linfoide, ¿verdad? Que tiene, digamos, otro origen distinto, ¿no? Pero con esa excepción, digamos que esta clasificación más o menos nos engloba los dos criterios, ¿no? Bueno, ya esto lo conocen muchos de ustedes de sus estudios básicos, ¿no? Los neutrófilos, en función de que los gránulos no se tiñen con las tinciones tipo Romanowski. Los basófilos, ¿verdad? Que se tiñe es el componente básico, ¿no? Los gránulos son básicos. Tienen una tinción básica, perdón, quise decir, eosinófilos al revés, ¿verdad? Y los mastocitos, ¿no? Los agranulocitos, bueno, son las células mononucleares, se les conoce también. Los granulocitos también se les conoce como polimorfonucleares, ¿verdad? Porque son estos núcleos lobulados de formas complejas, ¿no? Y tenemos los monocitos, ¿verdad? Las células dendríticas y los linfocitos que pueden ser B o T. Y un porcentaje importante de los células con morfología linfoide que circulan por el torrente sanguíneo son también células asesinas naturales o natural killer. Entonces vamos a ir haciendo un vistazo sucinto, ¿verdad? De las características morfológicas y de la funcionalidad de cada una de estas células. En primer lugar tenemos los neutrófilos, ¿no? Son muy conocidos porque son la primera línea de defensa contra los patógenos. A mí siempre me gusta recalcar este punto porque normalmente, pues digamos, en el ambiente médico, o sea, uno cuando ve o tiene un paciente donde hay una elevación de los niveles de neutrófilos, ¿verdad? En las analíticas, en las cuentas y fórmulas sanguíneas, pues ya uno asocia directamente que se trata de un proceso bacteriano. Y ciertamente los procesos bacterianos de normal, pues tienen bastante, digamos, quimioquinas, o sea, factores atrayentes hacia los neutrófilos, ¿no? Y luego también producen daño tisular, ¿verdad? Suficiente como para que, digamos, se active de modo intenso, pues esta primera línea de defensa. O sea, que por regla general, esto muchas veces es así. O sea, que cuando hay muchos neutrófilos, ahí puede haber un proceso bacteriano. Sin embargo, hay que tener en cuenta, ¿no? Que esta regla tiene excepciones y que nosotros nos tendríamos que quedar, digamos, en la mente, solo con el hecho de que son la primera línea de defensa y que en términos generales, si hay una destrucción amplia de tejidos, ellos puedan estar presentes. Por ejemplo, hablando pues de los procesos obstétricos como el parto, ¿no? Nosotros vamos a tener una elevación de los neutrófilos, ¿verdad? Cercana al parto, porque, bueno, hay todo un proceso pues de destrucción de tejido, ¿no? Incluso de inflamación, o sea, el parto casi que se puede decir que es un proceso inflamatorio en sí mismo, ¿no? Y muchas veces cuesta distinguir, ¿no? Durante el puerperio, ¿no? O sea, puede costar, puede requerir criterio, este, describir, o sea, distinguir, pues, una neutrofilia patológica de una neutrofilia, digamos, transitoria por el mismo hecho del parto, ¿no?
Igualmente, pues cirugías con pérdida extensa o daño extenso de tejidos, pienso en las cirugías traumatológicas, no necesariamente, pues las neutrofilias que se observan de buenas a primeras, tienen que ver con un proceso bacteriano. Tiene que ser, digamos, el criterio médico, ¿verdad?, de seguimiento y que uno esperaría, pues, que una neutrofilia no bacteriana, pues, fuese disminuyendo con el pasar del tiempo, ¿no? Luego, fíjense que los neutrófilos son células que dependen sobre todo de la liberación de gránulos, son células fagocíticas, pero no son fagocíticas especializadas, tienen un mecanismo de fagocitosis relativamente básico. Entonces ellos fundamentalmente se degranulan, o sea, vacían sus gránulos sobre los patógenos, bien sea los hayan fagocitado o bien sea estén en el medio extracelular, como ustedes pueden ver aquí en la imagen de la izquierda, ¿no? Luego tienen otro mecanismo interesante, pues que es cuando un neutrófilo se rompe, libera su ADN, ¿verdad? El ADN tiene una carga fuertemente negativa y ese ADN pues está cargado pues de proteínas, de mieloperoxidasas, enzimas de lactasas, ¿verdad? Que están allí en vacuolas, ¿verdad? Que se unen a ese ADN. Y él libera su ADN y forma como una especie de red, de entramado, ¿verdad? Y este proceso se le llama la netosis, la netosis. Entonces, esta vez cuando hay un contexto, digamos, de alta neutrofilia, ¿no? Y mucha netosis, muchos de estos procesos netóticos, nosotros pudiéramos tener también el secuestro de otro tipo de células, por ejemplo, en el caso del torrente sanguíneo de las plaquetas, ¿no? Entonces, son unos mecanismos, ¿verdad? Que digamos que se viene discutiendo desde hace poco tiempo y que son interesantes en términos de las implicaciones fisiopatológicas que pueden tener. Bueno, aquí vemos una morfología típica de un neutrófilo, ¿no? Un neutrófilo en banda, arriba a la derecha un neutrófilo juvenil, un neutrófilo vacuolado, normalmente esto es lo que está arriba a la izquierda, normalmente se les conoce como neutrófilos tóxicos, ¿verdad? Porque supone pues un neutrófilo que ha generado gránulos y está en un proceso de respuesta pues grande. El de abajo pues tenemos un neutrófilo hipersegmentado, ¿no? Y normalmente estos neutrófilos son neutrófilos viejos, ¿verdad? Aquí vemos una célula, ¿verdad? Que posiblemente pues está en esta, digamos, fase de netosis, ¿verdad? Fíjense cómo empieza pues a liberar proyecciones citoplasmáticas, ¿verdad? Entonces forman unas trampas que les permiten atrapar pues a los microorganismos patógenos, ¿no? Ya los basófilos, ¿verdad? Aparte de la coloración de sus gránulos, otra, digamos, una característica ya más en términos moleculares, ¿verdad? Que los va a caracterizar, es la presencia del receptor para la fracción cristalizable epsilon, o sea, que es el receptor de la inmunoglobulina E. Los basófilos van a ser capaces entonces de captar inmunoglobulina E. Son células muy raras en torrente sanguíneo, ¿verdad? Para se tiñen con colorantes basófilos, ¿verdad? Son muy ricos en sustancias vasoactivas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la histamina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La heparina, la serotonina, o las proteasas, ¿no? Y participan, son especialmente importantes, pues, en la respuesta a alergenos, agentes alérgenos. Aquí tenemos la vista de unos basófilos en sangre, fíjense cómo son los gránulos que se tiñen, pues, de forma muy oscura, ¿no? Muy oscura, son células raras. Los eosinófilos, ¿verdad? Fíjense que va a tener también un proceso que se llama la eetosis, o sea que va a tener un proceso parecido a lo que nosotros veíamos con la netosis, ¿verdad? En el caso de los eosinófilos, van a estar pues, asociados a la liberación de su ADN, pero en el caso pues de la etosis. Los eosinófilos son capaces también de liberar enzimas y de degranularse, pero en este caso sus enzimas y sus degranulaciones van a estar, digamos, más bien asociadas digamos, a la destrucción de patógenos de naturaleza parasitaria, ¿verdad? De patógenos de naturaleza parasitaria. Bueno, tenemos pues fíjense, los mecanismos por los cuales los eosinófilos generan pues digamos su protección va a ser por ejemplo la degranulación, ¿verdad? La formación
Nosotros podemos tener granulomas eosinofílicos, ¿verdad? Fíjense, alrededor de una larva, ¿verdad? De gusano pudiéramos tener un granuloma eosinofílico, eso existe en patología, ¿no? Y ellos, digamos, como que atrapan allí aquel patógeno, sobre todo cuando es muy grande, ¿no? Luego también pueden matar a un patógeno, ¿verdad? Por degranulación, o sea, lo pueden encapsular o lo pueden simplemente matar, ¿verdad? Luego, cuando son elementos más pequeños, o sea, pueden destruirlo por el proceso de degranulación. Tenemos también las trampas, ¿verdad? De ADN que veíamos antes, ¿verdad? Con el proceso de la etosis, ¿verdad? Y fíjense que el proceso de degranulación y de maduración de los eosinófilos va a depender de una citoquina que se llama la interleuquina 5, ¿no? Va a depender de la interleuquina 5. Eso es un elemento pues, que es también importante tenerlo en cuenta. Entonces, los eosinófilos actúan fundamentalmente por degranulación, por trampas de ADN. Esa degranulación puede matar al patógeno. También el eosinófilo puede o sea, si no puede matar al patógeno, formar granulomas, ¿verdad? Puede formar granulomas eosinofílicos, ¿no? Puede también, pues, intentar, digamos, fagocitarlo y destruirlo, ¿no? Entonces, digamos, estos son los mecanismos que caracterizan la acción de los eosinófilos, ¿no? Fíjense, aquí está la formación de las trampas eosinofílicas, ¿no? Como un eosinófilo libera sus gránulos y esos gránulos los libera, pues asociado a su propio ADN, asociado a su propio ADN que lo lanza, ¿verdad? Como una especie de red, ¿no? Sobre los patógenos y los envuelve, ¿no? Los monocitos macrófagos, ¿no? Son, en este caso ya son células lo que se llama fagocíticas profesionales. Ya son células que tienen mecanismos de fagocitosis más eficientes. Ya no dependen tanto de la degranulación, ¿no? De liberar sus gránulos, sino que son células que dependen, su mecanismo citopatológico va a depender de la fagocitosis, ¿verdad? Y esa fagocitosis es un proceso ordenado donde los patógenos pueden ser ensamblados en una vacuola, ¿no? En una vacuola fagocítica y ser destruidos, en este caso ya no solamente con elastasa, sino con unas reacciones que se llaman un estallido respiratorio, pero en el caso de radicales derivados del nitrógeno, ¿no? O sea, los monocitos, los macrófagos, van a producir óxido nítrico, ¿no? Y eso es una característica que es esencial. Son una segunda línea de defensa celular, ¿verdad? Si una primera línea de que solamente libera las enzimas no funciona, pues es necesario pues una segunda línea que fagocite y destruya al patógeno, ¿no? Algunos de esos macrófagos residen en los tejidos, o sea, se originan embriológicamente junto a los tejidos donde están presentes, ¿no? Liberan citoquinas, ya empiezan a mediar la respuesta específica, inflamatoria específica, utilizan el óxido nítrico en su fagocitosis, ¿verdad? Luego también pueden fagocitar ya no solo patógenos, sino células inertes. Participan en las reacciones de cicatrización y reparación tisular, de angiogénesis también, ¿no? Participan los macrófagos en todo ese tipo de reacciones. Entonces son unas células que, entre otras cosas, van a ser muy importantes para los fenómenos de cicatrización. Entonces, bueno, fíjense un proceso de fagocitosis, ¿verdad? Donde hay primero una opsonización, o sea, el patógeno está rodeado de anticuerpos que son reconocidos por el receptor de FC presente en el macrófago. Se rodean con una vacuola, ¿verdad? De membrana, para fagocítica, ¿no? Luego, pues, ese fagosoma, ¿verdad? Que es digamos, la partícula engullida, va a ser fundida, ¿verdad? Con los lisosomas, ¿no? Y va a ser fundida también con las vesículas, ¿verdad? Que tienen en este caso la presencia del óxido nítrico, ¿no? Que van a generar la destrucción de la partícula, de la bacteria o del patógeno, ¿no? Fíjense que los trozos, o sea, los remanentes de ese patógeno van a ser utilizados para ser presentados luego en la superficie de la célula. Todos estos procesos los iremos viendo más adelante. Bueno, fíjense unos macrófagos de cultivo infectados por Trypanosoma cruzi, ¿no? Que son estos punticos verdes, ¿verdad? Que ustedes pueden ver aquí. Y células dendríticas, fíjense que si ya los macrófagos son células fagocíticas, las células dendríticas son células presentadoras. O sea, el macrófago es mucho más fagocítico que presentador. Fíjense entonces que venimos evolucionando.
Tenemos una célula que, aunque fagocita, fundamentalmente lo que hace es liberar sus gránulos sobre un patógeno. Tenemos una célula que ya fagocita, tiene un mecanismo más elaborado por medio de óxido nítrico y es capaz de presentar también. Y luego vamos a tener una célula que sobre todo es capaz de presentar, aunque puede fagocitar, su potencia, su rol especializado va a ser más bien presentar antígeno. Por eso se caracteriza, entre otras cosas, por unas largas proyecciones citoplasmáticas, los cuales recuerdan las dendríticas, por eso se les llama células dendríticas. Están distribuidas ampliamente, ¿no? Y tienen como función muchas veces el transportar los antígenos desde los tejidos hacia los ganglios linfáticos. Eso va a ser, digamos, una de sus funciones fundamentales de las células dendríticas. Entonces, fíjense que nosotros si comparamos un macrófago con una célula dendrítica, ¿no? Fíjense que a la izquierda tenemos los macrófagos, ¿no? Comparten, ¿verdad? Muchos antígenos, CD80, CD11B, F480, estos son coestimuladores en el proceso de fagocitosis, ¿verdad? CD11B, el B72, ¿no? Todas estas cosas, el MHC clase 2 lo comparten. Pero fíjense que si nosotros nos vamos a los macrófagos, sobre todo van a tener moléculas de adhesión y van a tener también moléculas de receptores para hacer su proceso de fagocitosis, ¿no? Si nosotros nos vamos al lado de las células dendríticas, van a tener sobre todo moléculas coestimulatorias, ¿no? Moléculas coestimulatorias. Va a ser, digamos, su plato fuerte, ¿verdad? Porque como les decía antes, ellas están especializadas sobre todo en la presentación antigénica, Entonces eso es un elemento que es importante que lo tengamos en mente. Los linfocitos ya son de la inmunidad adaptativa, ya estamos hablando de la inmunidad que tiene memoria antigénica, la inmunidad a largo plazo, la inmunidad que es específica contra los antígenos, ¿no? Entonces, en este caso, los receptores de antígeno que presentan los linfocitos tienen una diferencia fundamental con los receptores, por ejemplo, del MHC, en el caso de las células dendríticas y los macrófagos. En el caso de los receptores de los linfocitos, ellos son únicos por célula. O sea, un linfocito reconoce solamente un antígeno, un tipo de antígeno, ¿no? Por eso ellos se expanden clonalmente. Cuando uno de ellos alcanza a reconocer un antígeno, ese clon de linfocitos, esa raza de linfocitos, ese antígeno que él es capaz de reconocerse, es capaz de expandirse porque la célula que lo contiene se divide, ¿no? Pueden generar células de memoria, de manera que cuando yo tengo una segunda infección, tengo una respuesta que es mucho más rápida. Están en los órganos linfoides, ¿no? Y en términos generales, o en los agregados linfoides, eso lo veremos en la próxima clase, y en términos generales se dividen en linfocitos B y en linfocitos T, ¿no? Es la división de los linfocitos. Los linfocitos B se describen al principio de un órgano de las aves que se llamó la bursa de Fabricio. Por eso se les llamó linfocitos B. Nosotros no tenemos bursa de Fabricio, pero tenemos zonas, digamos, que son B dependientes, fundamentalmente la médula ósea, ¿no? Median la inmunidad humoral, o sea, la liberación de anticuerpos, ¿no? Su mecanismo efector, o sea, como ellos ejercen su efecto por medio de la liberación de mediadores solubles, o sea, que son los anticuerpos, pueden presentar antígenos, los linfocitos B, a diferencia de los T, ubicados en los órganos linfáticos secundarios, ampliamente suelen ser la mayoría de los linfocitos que están en estos órganos, ¿no? Y suelen responder contra antígenos extracelulares y alergias. Estas son clasificaciones muy generales, ¿verdad? Muy generales, porque al final, bueno, todo el mundo responde un poco contra todos, ¿no? Los linfocitos T se llaman así porque son timodependientes, ¿no? Van a mediar la inmunidad celular, o sea, su mecanismo efector no es por mediadores solubles, no por sustancia que ellos secretan, sino que son los propios linfocitos los que atacan directamente al patógeno, ¿no? Luego es la citotoxicidad, por eso es su mecanismo efector. Luego también son los orquestadores, los que controlan la respuesta inmune, ¿no? Tienen una ubicación precisa, específica, no son tan numerosos y se ubican en sitios precisos y específicos, ¿verdad? Y de normal responden contra antígenos intracelulares o contra virus. Entonces, los linfocitos B tienen como otra característica la capacidad de reconocer antígenos solubles. Un linfocito B puede reconocer un antígeno que esté suelto, ¿no? Por el citoplasma, por el medio extracelular, ¿no? Los receptores que ellos tienen, o sea, los receptores BCR, están
determinados, ¿verdad? Por inmunoglobulinas, ¿verdad? Las inmunoglobulinas conforman los receptores, la M y la D, y forman distintos tipos, subtipos de inmunoglobulina. Luego puedo tener varios tipos de células B, ¿no? Una vez que proliferan, tengo las células plasmáticas, ¿verdad? Que son las que están en los tejidos, ¿verdad? Y tengo los linfocitos B de memoria, ¿verdad? Los linfocitos B de memoria. Y estos linfocitos, digamos, en sus productos de secreción, van ocurriendo un progresivo proceso de maduración. Primero se secretan los anticuerpos, después hay un cambio de isotipo y hay luego, después, un proceso de maduración de la afinidad. Nosotros vamos a ir viendo, digamos, con detalle, después todos estos procesos, ¿no? Que van generando los linfocitos. Fíjense que los linfocitos B se dividen en dos grandes tipos. Hay unos linfocitos B que son T dependientes, ¿verdad? Porque dependen de la presencia de células T helper o células T CD4 positivos para poder responder, ¿no? Y normalmente estos linfocitos T dependientes responden contra antígenos proteicos. Los linfocitos T independientes no dependen de la presencia de células T para responder. O sea, pueden reconocer antígenos que están solubles, que están sueltos, responden directamente. Normalmente estos son antígenos de naturaleza polisacárida, ¿no? No tienen una respuesta tan potente como los linfocitos T dependientes, no suelen producir células de memoria, sino células de vida corta, ¿no? Entonces, esos son los subtipos funcionales de linfocitos B. Entonces, nosotros tenemos los linfocitos B T dependiente y los linfocitos P T independiente. Luego, pues las células T, nosotros podemos tener las células T CD4 positivas, son aquellas células T que participan en el control, que orquestan, digamos, la respuesta inmune, ¿no? Y determinan cuál es el subtipo de respuesta que se va a generar a partir de ese momento, si son células B, si son células T, y qué subtipo de respuesta de células T se va a generar, ¿no? Esas son una de las funciones, ¿verdad? De las células T, ¿no? Las células TCD4 en este caso, y nosotros tenemos las células T efectoras o células T citotóxicas, que son las células TCD8 que se encargan de matar, de disparar, de directamente, pues digamos, ir contra el patógeno. Entonces, fíjense, los linfocitos B tenemos una clasificación que son T dependientes, T independientes, los B. Los linfocitos T pueden ser CD4 positivos o helper, o CD8 positivos o citotóxicos. Los helper orquestan la respuesta inmune, los CD8 son los sicarios, ¿verdad? Son los linfocitos que se encargan de destruir directamente al patógeno. Esos son los linfocitos CD8. Tenemos aquí una comparación, ¿no? Los linfocitos B pueden reconocer antígenos directamente, a los linfocitos T se los tienen que presentar, ¿no? Ellos primero son vírgenes, ¿verdad? Cuando no han reconocido un antígeno, después se activan, ¿no? Prolifera, se diferencian. La célula efectora del linfocito B es la célula plasmática, porque es la célula que va a los tejidos y produce anticuerpos. Y la célula efectora del linfocito T es la célula helper o citotóxica. La helper entonces se encarga de la, orquestar la respuesta inmune y la citotóxica es, como les decía antes, el sicario. Se encarga de destruir directamente al patógeno. Las células natural killer son unas células olvidadas, son unas células que están a medio camino entre un macrófago y un linfocito, son parte de la inmunidad innata, ¿no? Pero son un tipo de célula, digamos, innato, pero que tiene capacidad citotóxica, que mata directamente, sobre todo a los tumores y a las células infectadas por virus, ¿no? Tiene como efecto el citolítico, ¿verdad? Su morfología es muy parecida a los linfocitos, pero generalmente son más grandes, ¿verdad? Y son más granulados. Pero en este extendido sanguíneo son muy difíciles de distinguir. Fíjense que pueden ser tanto como el 5 o el 20% de las cosas que ustedes cuentan como linfocitos, ¿no? Y tienen marcadores moleculares específicos, como es el caso del CD16. Fíjense que las células NK entonces se encargan de matar células tumorales, ¿verdad? O las células NK digamos, se encargan de matar células infectadas, ¿no? Digamos, su proliferación depende del interferón gamma, ¿no? O sea, ellas también son productoras de interferón gamma.
y pues son capaces de matar, ¿verdad? O sea, de activar la fagocitosis, ¿verdad? De activar pues que los macrófagos sean capaces de destruir los patógenos que tienen en su medio intracelular. Fíjese que el macrófago le libera interleuquina 12, en respuesta a la interleuquina 12 él le devuelve el interferón gamma al macrófago y lo hace competente para matar a las células que están infectadas, las células que están infectadas, para que el macrófago pueda degradar los elementos que ha fagocitado. Luego también es capaz de matar células de naturaleza tumoral o células infectadas con virus. Bueno, esto ha sido, llegamos hasta aquí, ¿verdad? Hacemos una pausa. La próxima clase tendremos los órganos y tejidos del sistema inmune.